El olor a carne quemada nunca se va de tu memoria, tampoco los gritos. Nilsson suplicó durante 43 segundos antes de que el humo le cerrara la garganta. Yo conté cada uno. Con el encendedor todavía caliente en mi mano y mis 71 años cargados en la espalda, cerré esa puerta con llave y lo vi arder como se arde una carta que guardaste demasiado tiempo. Hoy cumplo cadena perpetua. Hoy te voy a contar por qué lo hice. Y cuando termines de escucharme, querida oyente, no vas a saber si abrazarme o escupirme. Me llamo ahora. Si me disculpas, voy a terminar mi café frío y volver a mi celda. Las paredes grises me esperan. Y también los recuerdos, siempre los recuerdos. Pero al menos, por primera vez en 71 años, puedo mirarme al espejo sin sentir que traicioné a mi hija. Incluso si el mundo entero dice que soy un monstruo. Incluso si tú, que me escuchaste hasta aquí, piensas lo mismo. Yo sé la verdad. Y la verdad, querida oyente, es que hay cosas peores que el fuego. Hay el silencio que mata lento. Hay la ceguera que permite el horror. Hay el sistema que falla cuando más se le necesita. Y hay madres que descubren demasiado tarde que los monstruos no viven bajo la cama. Viven en ella. Dalva apagó la grabadora que le prestaron para este testimonio. La devolvió al guardia con manos temblorosas. Caminó de regreso a su celda sintiendo el peso de los 71 años en cada paso. En la pared de su pequeño espacio tenía pegada una foto de Janaína sonriendo. Una foto reciente, una sonrisa real. Por esa sonrisa volvería a elegir el fuego. 1000 veces el fuego. Fin. Tengo 71 años y estas paredes grises son mi casa desde hace 3. Antes de eso, viví 48 años con un hombre que el barrio entero consideraba un santo. Nilsson, mi esposo, el padre de mis hijos. El hombre que jamás levantó la voz en público, que ayudaba a los vecinos, que iba a misa todos los domingos. El mismo hombre al que rocié con alcohol una noche de julio mientras roncaba en nuestra cama matrimonial. El mismo al que prendí fuego y dejé morir gritando mi nombre. Antes de que cierres este video y me llames monstruo, antes de que tus dedos vuelen a escribir en los comentarios que merezco pudrir aquí dentro, te pido algo. Solo una cosa. Escúchame hasta el final. Toda historia tiene 2 caras, y la mía tiene más aristas que un vidrio roto. Sé que los dueños de este canal van a recibir dislikes por permitirme hablar. Lo sé. Pero me dieron esta oportunidad de grabar mi confesión antes de que mis huesos se hagan polvo en esta celda. Y la voy a aprovechar, porque hay verdades que queman más que el fuego, y secretos que matan más lento que cualquier llama. Nací en Recife, en un barrio donde las casas se apretujaban unas contra otras como dientes chuecos. Mi padre vendía pescado en el mercado, y mi madre cosía ropa ajena para que nosotros tuviéramos la propia. Éramos pobres pero decentes, como decía mamá. Conocí a Nilsson cuando tenía 22 años. Él era mayor, 33, con ese aire de hombre serio que te hace sentir protegida. Trabajaba en una ferretería. No era guapo, pero tampoco feo. Tenía esas manos grandes de hombre trabajador y una forma de mirarme que me hacía sentir la mujer más importante del mundo. Nos casamos en el 76. Yo de blanco, él de traje prestado. Mi padre lloró en la ceremonia. Ahora entiendo por qué. Los padres huelen el peligro aunque no sepan darle nombre. Tuvimos 2 hijos. Renan llegó 1 año después de casarnos, un niño gordito y risueño que llenó la casa de ruido. Janaína nació 3 años más tarde. Mi niña, mi pequeña, con esos ojos enormes que parecían tragarse el mundo. Nilsson estaba feliz. Yo estaba feliz, o eso creía. Los primeros 15 años fueron normales. Esa normalidad pesada de las familias que trabajan duro y llegan cansadas a casa. Nilsson se volvió supervisor en la ferretería.
Yo cuidaba a los niños y limpiaba casas para ayudar con los gastos. Renan creció rápido, se hizo hombre de golpe, de esos que a los 17 ya tienen barba cerrada y voz grave. Se fue de casa temprano, consiguió trabajo en Sao Paulo, lo veíamos poco. Pero Janaína era diferente. A los 13 años, mi niña empezó a cambiar. Se volvió silenciosa, esquiva. Dejó de comer. Dejó de sonreír. Yo pensaba que eran las hormonas, esas cosas de la adolescencia que todas las madres conocemos. La llevé al médico. El doctor Heitor, un hombre mayor del barrio, la revisó y me dijo que era depresión juvenil. Me recetó unas pastillas. Las empezó a tomar. No mejoraron nada. A los 15 intentó cortarse las venas en el baño. Yo la encontré. Todavía veo el agua roja bajando por el desagüe. La llevamos al hospital. Después a un psiquiatra. Más pastillas. Diagnósticos que cambiaban cada 6 meses. Ansiedad, depresión mayor, trastorno de personalidad, esquizofrenia. Esa palabra se instaló en nuestra casa como un fantasma. Janaína estaba loca, decían. Pobre niña, decían. ¡Qué cruz para esa familia!, decían. Nilson se portaba como el padre abnegado que todos admiraban. Iba a todas las citas médicas, pagaba los tratamientos, se quedaba con ella cuando yo tenía que trabajar. ¡Qué buen padre!, decía la gente. ¡Qué buen hombre! Mi hija intentó suicidarse 4 veces antes de los 25. 4. Cada vez que la salvábamos era como arrancarla de un agujero negro. Pero ella volvía a caer. Desarrolló adicción a las pastillas que le recetaban. Después al alcohol. A los 28 estuvo internada en una clínica psiquiátrica durante 6 meses. Cuando salió, parecía un fantasma con piel. Yo no dormía. Pasaba las noches rezando, preguntándole a Dios qué había hecho mal. ¿Qué pecado estaba pagando mi niña? ¿Por qué la vida le había dado esta carga? Nilson me abrazaba en esas noches. Me decía que teníamos que ser fuertes, que Janaína nos necesitaba, que juntos íbamos a sacarla adelante. Yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? Los años pasaron así. Janaína entrando y saliendo de hospitales, de tratamientos, de crisis. Renan venía poco de Sao Paulo. Cuando venía, mirábamos a su hermana con esa mezcla de pena y incomodidad que tienen los que no saben qué decir. Se quedaba 2 días y se iba. Nilson y yo envejecimos cuidando a una hija rota. Él se jubiló a los 68. Yo seguía limpiando algunas casas, pero mi espalda ya no daba para mucho. Vivíamos con lo justo. La casa propia, al menos eso teníamos. Y Janaína, que a sus 50 años seguía viviendo con nosotros porque no podía valerse sola. O eso pensábamos. Hace 4 años, una noche de marzo, Janaína tuvo un ataque de pánico tan fuerte que pensé que se iba a morir ahí mismo. Estábamos solas en casa. Nilson había ido a comprar sus remedios para la presión. Mi hija se retorcía en el suelo, gritando cosas sin sentido, arañándose la cara. Yo traté de calmarla, de abrazarla, pero me empujó. Y entonces, en medio de ese caos, me miró. Me miró con una claridad que hacía años no veía en sus ojos. Y me dijo: «Mamá, tengo que contarte algo. Ya no aguanto más. Si no te lo digo ahora, me voy a matar esta misma noche y esta vez lo voy a lograr». Me temblaron las piernas. Me senté en el suelo junto a ella. Le tomé las manos. «Dime, mi amor, lo que sea. Estoy aquí». Y ella habló. Ella me contó. Y el mundo que yo conocía se hizo pedazos. Pero eso, querida oyente, eso te lo cuento en un momento, porque primero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas que durante 48 años yo viví con un hombre que no existía, con una máscara, con un depredador disfrazado de cordero, y cuando finalmente vi su verdadera cara, ya era demasiado tarde para todo, excepto para una cosa.
para la venganza. Aunque me llames asesina, aunque digas que soy una vieja loca que merece morir aquí dentro, hay algo que necesito que sepas, algo que late debajo de todo esto como un corazón podrido. ¿Por qué una niña sana se vuelve loca de repente? ¿Por qué los intentos de suicidio empezaron exactamente a los 13 años? ¿Por qué Janaína temblaba cada vez que se quedaba a solas con su padre? Yo no hice esas preguntas. Durante 37 años no las hice. Y ese es mi verdadero crimen. El fuego que vino después, eso fue solo justicia llegando tarde. Dalva paró de hablar, y el silencio en la celda se sintió espeso, oscuro. Afuera, el sol de la tarde se colaba entre los barrotes haciendo dibujos de sombra en el piso de cemento. Ella miró sus manos, esas manos de 71 años marcadas por décadas de trabajo duro, y vio todavía el reflejo de las llamas de aquella noche. Janaína le había dicho todo aquella noche de marzo, cada detalle, cada cosa horrible que Nilsson había hecho durante 15 años, desde que ella tenía 9 hasta los 24, en su propia casa, en su propia cama de niña con sábanas de flores, mientras Dalva trabajaba limpiando casas ajenas, mientras confiaba en que su esposo cuidaba bien de la niña. Él la amenazaba. Le decía que si contaba algo, nadie le iba a creer, que la iban a encerrar en un manicomio, que él se iba a encargar de que la trataran como loca. Y cuando Janaína cumplió 13 y finalmente intentó decirle a su maestra en el colegio, Nilsson se enteró. La llevó con el doctor Heitor, un viejo amigo suyo, y entre los dos fabricaron el diagnóstico, esquizofrenia. Una niña, diciendo que su padre abusaba de ella, claramente estaba delirando. Claramente necesitaba medicación. Fuertes sedantes que la mantenían en un estado de neblina constante, que borraban su capacidad de articular, de defenderse, de ser creída. Durante 37 años, Janaína cargó ese secreto como una piedra en el pecho. Intentó matarse no porque estuviera loca. Intentó matarse porque vivir con esa verdad era peor que la muerte. Las adicciones, las crisis, los internamientos, todo era el resultado de un trauma que nadie quería ver, que nadie quería creer. Y Dalva había estado ahí todo el tiempo, ciega. Esa noche, después de que Janaína se durmió exhausta de tanto llorar, Dalva se quedó sentada en la sala hasta que Nilsson regresó con sus medicinas. Él entró silbando, como siempre. Prendió el televisor. Pidió la cena. Ella lo miró y vio a un extraño. No, peor. Vio a un monstruo con la cara de su esposo. No le dijo nada esa noche, ni la siguiente. Durante días actuó normal. Cocinaba, limpiaba, dormía a su lado en la cama matrimonial sintiendo náuseas, esperando, pensando. Fue a la casa de una vecina y pidió prestada su computadora. Aprendió a buscar información. Leyó sobre abuso infantil, sobre síndrome de estrés postraumático, sobre cómo los depredadores operan en las familias. Cada artículo era un puñal en el estómago. Cada testimonio de otras víctimas era la voz de su hija multiplicada por 1000. Un día, revisando una vieja caja de cosas de Janaína que guardaban en el altillo, encontró algo. Una carta, escrita con letra infantil en un papel doblado hasta hacerse diminuto, escondida dentro de un libro de cuentos. Mamá, papá me hace cosas feas, me duele, tengo miedo, por favor ayúdame. Fecha, 15 de abril de 1990. Janaína tenía 11 años. Dalva leyó esa carta sentada en el piso del altillo con polvo en el pelo y sintió algo romperse dentro de su pecho. Un sonido como de hielo agrietándose. Su hija había pedido ayuda. Había escrito esta carta. Probablemente intentó dársela y no pudo. O la dejó en algún lugar donde Nilsson la encontró primero. Pero aquí estaba. Prueba de que Janaína había intentado salvarse cuando todavía era una niña, y nadie la salvó.
Dalva bajó de ese altillo convertida en otra persona. Los siguientes meses fueron una actuación. Sonreía a Nilsson. Le preparaba su comida favorita. Soportaba sus manos tocándola en la cama. Y por dentro planificaba. Investigó formas, venenos que parecieran infartos, accidentes que parecieran accidentes. Pero algo en ella rechazaba la idea de que muriera fácil, de que se fuera dormido, sin saber, sin sentir. Él había hecho sufrir a Janaína durante 15 años, segundo a segundo, lágrima a lágrima. Él tenía que sufrir también. Una noche de julio, hace 3 años, Nilsson llegó borracho del bar donde jugaba dominó con sus amigos. Llegó tambaleándose, riéndose de algún chiste estúpido. Se dejó caer en la cama sin quitarse los zapatos. Dalva lo ayudó a desvestirse, como había hecho 1000 veces. Lo arropó. Le dio un beso en la frente que le quemó los labios. Esperó 2 horas, hasta estar segura de que estaba profundamente dormido, hasta que sus ronquidos retumbaban en la habitación oscura. Fue a la cocina, tomó la botella de alcohol que usaban para limpiar. Volvió al cuarto. Se quedó parada junto a la cama, mirándolo. Ese hombre que había compartido su vida, su mesa, su cuerpo. Ese hombre que había destruido a su hija. Le roció el alcohol encima. Empapó las sábanas, su pijama, su pelo gris. El olor era fuerte, penetrante. Nilsson se movió un poco, pero no despertó. Dalva sacó el encendedor del bolsillo de su bata. Uno barato, de plástico rojo. Le temblaban las manos. Pensó en Janaína a los 9 años, en la carta, en los intentos de suicidio, en las pastillas, en las cicatrices. Prendió el encendedor y lo dejó caer sobre la cama. El fuego se extendió tan rápido que Dalva dio un paso atrás por instinto. Las llamas azules y naranjas devoraron las sábanas en segundos. Treparon por el cuerpo de Nilsson como si tuvieran hambre. Él despertó gritando. Un alarido animal que atravesó las paredes. Se retorció. Intentó levantarse, pero el fuego ya estaba en su ropa, en su piel. Cayó al suelo. Gateó hacia la puerta gritando el nombre de Dalva, suplicando, llorando. Ella cerró la puerta, puso el seguro y se quedó del otro lado, escuchando. 43 segundos. Después, silencio. Dalva llamó a los bomberos, después a la policía. Cuando llegaron, ella estaba sentada en la sala, mirando la pared. Les dijo exactamente lo que había hecho. No lloró. No se resistió cuando le pusieron las esposas. En la comisaría confesó todo. Firmó su declaración. Le preguntaron por qué lo hizo. Ella les contó sobre Janaína, sobre el abuso, sobre los años de silencio. Los policías se miraron entre sí, con esa expresión que Dalva ya conocía. No sabían si creerle. Pero entonces trajeron a Janaína. La interrogaron. Ella confirmó todo, cada detalle. Por primera vez en 37 años, alguien escuchó a Janaína y le creyó. Abrieron una investigación, exhumaron historias, encontraron al doctor Heitor, que ya estaba muy enfermo, en una residencia. Bajo presión, confesó que Nilsson le había pagado para medicar a Janaína, para diagnosticarla como esquizofrénica cuando no lo era. Que lo hizo porque eran amigos de la infancia, y Nilsson lo convenció de que la niña estaba mintiendo, inventando cosas para llamar la atención. Encontraron más evidencias, diarios de Janaína de cuando tenía 15, 16 años, escritos en ese lenguaje quebrado de alguien demasiado medicado, pero donde repetía una y otra vez lo que su padre le hacía. Registros médicos que mostraban lesiones consistentes con abuso sexual en una revisión ginecológica que le hicieron a los 17. El médico de entonces había anotado posible abuso, pero nunca reportó nada porque Nilsson dijo que era por las tendencias autodestructivas de la muchacha. Todo estaba ahí. Había estado ahí siempre. Nadie lo vio. El juicio duró 8 meses.
Dalva se declaró culpable de homicidio en primer grado con agravante de alevosía. Su abogado de oficio intentó argumentar emoción violenta, atenuantes psicológicos. El fiscal pedía 30 años. Dijo que Dalva era una asesina que había tomado la justicia en sus manos, que había quemado vivo a un hombre indefenso mientras dormía. Yanaína testificó. Contó todo. Cada cosa que su padre le hizo. El tribunal quedó en silencio. Algunas personas en el público lloraron. Otras miraron a Dalva con algo que podría haber sido comprensión, o lástima, o miedo. El juez tardó 3 días en dictar sentencia. Cadena perpetua con posibilidad de revisión en 20 años. Dalva no parpadeó cuando escuchó el veredicto. Ni sonrió, ni lloró. Solo asintió. Y ahora está aquí, 3 años después, en esta celda de 4 por 3 metros donde el tiempo se arrastra como un animal herido. Pero te tengo que contar algo más, querida amiga. Algo que pasó hace un año. Algo que terminó de cerrar el rompecabezas de esta historia maldita. Porque resulta que los secretos tienen capas y el infierno tiene sótanos. Renan vino a visitarme. Mi hijo, el que se había ido a Sao Paulo y casi no volvía. Hacía meses que no lo veía desde el juicio. Se sentó frente a mí en la sala de visitas con esa cara de hombre cansado que tienen los hombres de 50. Me miró durante largo rato sin decir nada. Después habló. Y lo que me dijo fue peor que el fuego que prendí. Me dijo que él sabía, que siempre supo lo que Nilsson le hacía a Yanaína. Que una vez, cuando tenía 17 años, llegó temprano a casa y escuchó ruidos en el cuarto de su hermana. Abrió la puerta. Vio a su padre. Vio a Yanaína llorando. Y cerró la puerta sin decir nada. Que después Nilsson fue a su cuarto y le explicó que Yanaína estaba enferma, que tenía fantasías, que a veces había que seguirle la corriente para calmarla. Que si Renan decía algo, iban a encerrar a la niña en un psiquiátrico para siempre. Que lo mejor era no hablar de eso nunca. Y Renan, con sus 17 años y su cobardía, eligió creerle. Eligió irse a Sao Paulo un año después. Elegir, no saber. Me dijo todo esto llorando, pidiendo perdón, diciendo que no podía vivir con la culpa, que venía a terapia 3 veces por semana, que no podía dormir. Yo lo escuché en silencio. Cuando terminó, me quedé mirándolo. Mi hijo, la otra mitad de mis entrañas, le dije, no te perdono, y espero que no puedas dormir el resto de tu vida. Me levanté y le pedí al guardia que terminara la visita. Renan se quedó ahí sentado, llorando. No volví a verlo, porque, querida oyente, hay traiciones que no tienen retorno. Él pudo haber salvado a su hermana, pudo haber hablado, pudo haber hecho algo, y eligió su comodidad, su paz, su vida lejos. Yanaína perdió 15 años, perdió su infancia, su adolescencia, su cordura, por el monstruo que era su padre y el cobarde que era su hermano. ¿Y yo? Yo perdí toda una vida creyendo en fantasmas. La historia podría terminar ahí, con la vieja asesina en su celda, con la hija rota intentando rearmarse, con el hijo viviendo su culpa. Pero falta una pieza, la última. Durante la investigación, después de mi arresto, la policía revisó toda la casa, cada rincón, y encontraron algo en el sótano detrás de unas cajas viejas. Una caja de metal cerrada con candado. La abrieron. Adentro había fotos, videos, documentos. Nilsson había documentado todo, cada cosa que le hizo a Yanaína durante años. Lo guardó como trofeos, como recuerdos. Había un cuaderno donde anotaba fechas, descripciones, una contabilidad del horror. También encontraron algo más. Evidencia de que hubo otras niñas, hijas de vecinos, compañeras de escuela de Yanaína que iban a jugar a la casa. No tantas como con mi hija,
pero suficiente. Suficiente para confirmar que Nilsson no era un padre enfermo. Era un depredador serial que encontró en su propia casa la víctima perfecta. Algunas de esas otras víctimas, ahora mujeres adultas, dieron testimonio. Contaron. Había una que se había suicidado a los 28. Su madre vino al juicio solo para escupirme. Me dijo que yo debería haber sabido, que todas las madres deberían saber, que la muerte de su hija era también mi culpa. Tiene razón. Yo debería haber sabido, debería haber visto, debería haber hecho las preguntas correctas cuando Janaína cambió a los 13, cuando dejó de sonreír, cuando empezó a destruirse. Pero no lo hice, y esa es la parte que me quema más que cualquier fuego. No es haber matado a Nilsson, es haber sido ciega durante tantos años, es haber permitido, sin saberlo, que el monstruo viviera bajo mi techo, comiera en mi mesa, durmiera en mi cama. Hay noches aquí en la celda en que no puedo dormir, no por remordimiento de lo que hice, sino por remordimiento de lo que no hice, de los años que no protegí a mi hija, de las señales que no vi, de las veces que le dije que tomara sus pastillas, que se calmara, que confiara en su padre. Janaína viene a visitarme cada 2 meses. Está mejor, mucho mejor. Dejó toda esa medicación que la tenía zombie. Está en terapia real ahora, con una doctora que entiende trauma. Consiguió trabajo en una librería, tiene amigas, sonríe a veces. Me dice que me agradece, que lo que hice le dio paz, que pudo empezar a sanar cuando supo que él no podía hacerle daño nunca más. Que mi acción, aunque terrible, fue la primera vez en su vida que alguien la defendió de verdad. No sé si eso me hace mejor o peor. No sé si el amor puede justificar el asesinato. No sé si había otro camino. Lo que sí sé es esto. Si volviera atrás, lo haría de nuevo. Encendería ese fuego 1000 veces. Escucharía esos gritos 1000 veces, porque ese hombre no merecía juicio. No merecía años cómodos en una celda con 3 comidas al día. Merecía exactamente lo que le di. Y antes de que me juzgues, querida oyente, antes de que decidas si soy un monstruo o una madre desesperada, piensa en esto. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien torturó a tu hija durante 15 años? Si descubrieras que la medicaron para silenciarla? Si vieras las fotos de lo que le hicieron cuando era solo una niña pequeña que confiaba en su papá, llamarías a la policía y esperarías años de juicio, apelaciones, tecnicismos legales. ¿Confiarías en un sistema que ya falló en protegerla una vez? ¿O tomarías el fuego en tus manos? Yo no te pido que me entiendas, ni siquiera que me perdones. Solo te pido que no finjas que sabes lo que harías en mi lugar hasta que estés parada donde yo estuve, con el encendedor en la mano y 48 años de mentiras ardiendo en tu pecho. El juez dijo en mi sentencia que vivimos en una sociedad de leyes, no de venganzas, que mi acto era comprensible pero imperdonable, que las víctimas merecen justicia pero no venganza. Bonitas palabras, fáciles de decir cuando no es tu hija la que está rota. Tengo 71 años. Si vivo 20 más, tendré 91 cuando pueda pedir revisión de mi caso. Probablemente esté muerta antes. Esta celda será mi tumba. Y está bien. Elegí este camino con los ojos abiertos. ¿Me arrepiento? No del fuego. Me arrepiento de no haberlo prendido antes. Me arrepiento de cada día que Janaína sufrió mientras yo vivía en ignorancia. Me arrepiento de haber confiado en un hombre solo porque me casé con él. Pero el fuego fue justo. Y si eso me hace monstruo, entonces soy un monstruo que duerme tranquilo. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, veo a mi hija sonriendo en la última visita. Veo el brillo en sus ojos que no veía desde que era niña. Veo a una mujer que finalmente puede respirar sin miedo. Y ese, querida oyente, es el precio que pagué.
mi libertad por la suya, mi vida por su paz, mis últimos años en esta celda para que ella pueda tener los suyos afuera. ¿Es eso locura o es amor en su forma más desesperada? No tengo la respuesta y ya no me importa tenerla. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si este relato te tocó de alguna manera, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, déjame un me gusta. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. No por mí, que no voy a salir de aquí para verlo, sino por todas las Yanainas del mundo, por todas las niñas que están pidiendo ayuda en silencio, por todas las madres que necesitan abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Los dueños de este canal me dieron voz. Dáselas tú a ellos dándoles tu apoyo, para que sigan trayendo historias como la mía. Historias de mujeres que están aquí dentro, historias que necesitan ser contadas. Y si tienes tu propia historia, si viviste algo parecido, déjalo en los comentarios. No estás sola. Nunca estás sola. Sé que este video es largo. Perdóname por eso. Pero hay historias que no se pueden contar en 5 minutos. Hay verdades que necesitan espacio para respirar. Perdón si me confundí en algunos detalles, si la cronología no es perfecta. Tengo 71 años y he vivido un infierno que a veces se mezcla en mi cabeza. Perdón si omití cosas. Hay partes que todavía me cuesta decir en voz alta, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien, en algún lugar, escuchara la historia completa, no la versión del periódico, no la versión del juez, la mía. Gracias por acompañarme hasta aquí, querida amiga. Gracias por no cerrar el video. Gracias por escuchar a esta vieja asesina contar su verdad. Que Dios te bendiga. Y que nunca, nunca tengas que tomar las decisiones que yo tuve que tomar. Aunque algo me dice que si las tomaras, entenderías por qué elegí el fuego. Dalva